Días, sí, ¿Cómo está, mi querido perfecto. amigo? Estamos en vivo y en directo para todo el Ecuador, para todo el mundo, para todos lados que pueden ver. Y pues muy agradecido de tenerlo hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Oiga, Estoy antes de ir, listo, dígame César, dígame. estoy listo, no, está bien. Ok, le iba a decir, antes de empezar el tema de la conversación, ¿cómo ve pues el tema de hoy día a las 10 de la mañana el partido de Ecuador? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué nos puede decir del partido? Bueno, no soy tan futbolero, pero pienso que hemos hecho un buen trabajo como selección, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que si es que jugamos como hemos estado jugando, espero que ganemos. claro, Eso claro. nos colocaría en el primer sitio, esperando a ver qué pasa con los Países Bajos, que tienen la misma puntuación. Y si no, el empate, que igual nos coloca en un buen puesto para pasar a la siguiente fase, ¿no? Claro, más o menos lo que tengo entendido, yo tampoco no le hago mucho al tema del fútbol, pero como es la selección, sí le estoy siguiendo. Sí. El empate nos favorece. El empate es lo mínimo que deberíamos Y tener si para perdemos, ¿qué tener pasa, César? 5 puntos. Lo que pasa es que si perdemos, yo creo que se complica con Senegal. Senegal si gana, tendría 5 puntos y nosotros igual 5 puntos. Entonces, Oh, entonces eso ya se complica porque tienes que hacer el gol diferencia, ver qué pasa con claro. Países Bajos. Entonces, Entra ya un nosotros asunto matemático, necesitamos, César. claro, nosotros necesitamos o empatar para tener 5 puntos o ganar para tener 7 puntos. Oiga, en todo caso, Senegal va a entrar a matar. Exacto. Es que ellos tienen que ganar para completar 5 puntos. Ok, vio que es chévere e interesante y a pesar de que no somos expertos, por ahí le vamos dando un poco al tema porque es coyuntural y estamos a las Bien. puertas y todo el mundo está loco con el tema del fútbol, así que éxitos para nuestra selección y adelante. Vamos ahora con temas de la realidad nacional, César, que a pesar de que todo el mundo está futbolizado, no podemos dejar de ver porque sigue pasando, porque aunque suene cruel, el Mundial se acaba el 19, si no me equivoco, el 19 de diciembre, y los problemas de nuestro país continúan, César. Y uno de los grandes problemas es la desnutrición infantil. Hablemos de esto. Ok. Sí, bueno, sí, esto resurge en esta época porque hubo un informe de UNICEF, OMS, la ONU también está implicado en que hacen un análisis de lo que pasa a la desnutrición en algunos países, dentro de eso el Ecuador, Ok. que llegamos en desnutrición infantil a alcanzar el 27.2% en niños menores de 2 años con desnutrición, ¿no? Entonces es una cifra bastante alta, pero es peor cuando tú analizas en el tema de diferenciar rural-urbano. ¿Ya? Entonces, ahí se vuelve un poco trágico porque nosotros llegamos hasta 39% en el área rural e incluso se nos ha comparado casi con Etiopía, que está en el 42%, ¿no? Dios. Entonces, sí hay una problemática compleja. Y entonces, uno de los planteamientos que he venido manejando no solo ahora, sino desde que tengo uso de razón médica, es que la desnutrición no es una enfermedad, o sea, no se le cura con pastillas ni, ni con programas de suplementación alimenticia exclusivamente. Entonces, claro, esto genera a veces un poco de conflicto porque dices, la desnutrición produce problemas médicos, eso Claro. sí, produce disminución de la talla, disminución de peso, disminución de perímetro cefálico, puede producir problemas de mala absorción, digamos así, está asociado a parasitosis, diarreas. Entonces, ahí tiene que intervenir la salud y resolver esos problemas. Pero una vez que la desnutrición ha dañado los sistemas, por ejemplo, el principal, el cerebro, esto ocurre en los 2 primeros años de vida de una persona y si está desnutrida tienes un cerebro que va a tener problemas en aprendizaje, en atención, y eso es una cosa que
normalmente es irreversible después de los 2 años. César, me Entonces, queda es trágico. claro, perdón que te interrumpa, César, me queda una cosa Claro. muy preocupante. Ya vamos a hablar de todo lo que has tocado, porque has dicho cosas importantes como el aprendizaje, el desarrollo, que creo que es fundamental incluso como país. Pero no me quiero adelantar sin preguntarte lo que decías sobre el tema rural. Yo tenía unos datos y hablaba incluso de la comunidad indígena. Y yo me preguntaba, y te pregunto a ti, ¿cómo es posible que, o cómo se puede relacionar si nuestros indígenas o campesinos o del sector rural se supone que está en la mata del sembrío, por decir, o es un concepto equivocado, pero estamos en la zona rural, en el campo, y tienen desnutrición? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay 2 cosas que son importantes. Yo siempre digo, están en el área rural, en el agro, pero los productos, habría que preguntarse de quién son. Hay un estudio muy Ah, ya. interesante del uso del suelo y el uso de la producción más bien relacionado al sistema industrial de alimentos, a transnacionales de alimentos incluso, ¿no? Ya. Entonces, ahí hay una problemática de acceso. Luego también, y eso sí hay que reconocer que existe un problema de educación alimentaria bien tremendo en el Ecuador. Nosotros nos ha invadido el esquema de comer carne, leche y huevos, y si no comes eso eres malnutrido. Pero hay muchas otras opciones de nutrición a través de ingesta de proteínas, por ejemplo, de productos agrícolas. Ahí está el frijol, para decir algo, el chocho. Entonces, hemos perdido un poco la noción de los sistemas de alimentación que podríamos usar en las áreas rurales. Y eso está concatenado con el tema de educación de la población. Entonces, si tenemos un problema, si vamos uniendo los problemas, es decir, ruralidad, poco acceso a alimentos, poca cultura de alimentación, el reemplazo del criterio de alimentación solo por lo que nos recomienda, digamos, la alimentación industrial. Entonces, tenemos un problema, por supuesto, que está impactando en el físico de las personas, produciendo la desnutrición. Pero, y ahí viene la cuestión, la desnutrición no es una enfermedad, es pobreza. Entonces, la pobreza reflejada en multidimensiones. Entonces, dejando un poquito en claro el tema, y eso me parece interesante para seguir, el tema de la desnutrición pasa por un asunto de pobreza, es decir, estamos hoy con estos índices y podríamos relacionarlo directamente a la precaria condición de vida que tienen hoy los ecuatorianos por los niveles que usted nos ha dicho, César, de desnutrición, comparándonos a países como Etiopía. Es decir, estamos siendo, o sea, siempre hemos estado complicados, pero estamos regresando a esos niveles de pobreza. Claro, sí, yo pienso que está aumentando, no solo hemos regresado, no sé, y yo creo que la pobreza promedio en el Ecuador está en el 25%, y cuando divides en rural, urbano está el 16% más o menos, en urbano y rural 43% en realidad. Pero en Chimborazo, que es la provincia que concentra problemas de desnutrición, de falta de servicios, etcétera, llega al 48.8% la pobreza. Entonces, eso significa que tenemos una problemática real que es la pobreza. La pobreza, si no soluciono la pobreza, puedo hacer todos los programas de ayuda a la desnutrición y al final entro en un círculo vicioso que es pobreza, programas, pobreza. Y entonces la desnutrición no vamos a resolverla de esta manera. Tanto es así que los mismos gobiernos, la UNICEF mismo reconoce que todos los programas de nutrición para resolver este problema tienen que pasar por inversión económica y apoyo a las personas con el problema de la desnutrición. Entonces, reconoce que la pobreza está en el fondo. Entonces, si no tengo un país que cambie la estructura socioeconómica financiera y vuelva, digamos, hacia un sistema más equitativo y de mejor repartición de riqueza y de alimentación y de cultura alimentaria,
el problema de la desnutrición lo vamos a tener gravemente. Hay un país que ha destacado en el tema del combate de la desnutrición, que es Perú, y la UNICEF lo reconoce. Ay, pero qué bueno. Exacto, él bajó 10 puntos. ¿Qué pero hizo? Igual. ¿Qué hizo Perú? Eso lo hizo Perú en 10 años. ¿Y qué hizo Perú? Todo lo que sabemos, vacunas, servicios de salud, Okay. servicios, digamos, de agua, alcantarillado, educación a las madres, apoyo directo a las madres y a la alimentación. Cuando analizas también las cifras y tú ves lo que ha ocurrido en el área rural, no ha sido el mismo efecto. Perú resuelve mucho el tema de la desnutrición en áreas urbanas y suburbanas, pero en el área rural todavía mantiene cifras altas de desnutrición, incluso cifras, algunos sectores llega a 35%, reconocido por el propio Ministerio de Salud peruano. Entonces, si no entendemos el tema de la desnutrición como un problema socioeconómico financiero, de inequidad, la desnutrición, poco vamos a hacer. Yo con fundamentales desde que soy médico y pasé por el programa de leche avena que se le daba a los niños menores de 2 años, con toda la educación que podías hacer. ¿Y qué ocurría? Las madres preferían dar la leche avena a los hijos que iban a la escuela porque decían que esos son los que necesitan energía, pero porque no tienen para darles alimento. Entonces, es una problemática compleja, por supuesto, es multidimensional, pero yo sigo sosteniendo, y eso lo saben los expertos, que el tema pasa por pobreza. Mira, la pobreza no resuelve claro. la Mira, César, cómo todo está junto, ¿no? Todo está unido porque la pobreza es también causal de muchas cosas como la delincuencia, es causal de cosas como la desnutrición. Y es interesante porque luego la gente cree que desnutrido es que porque no come, pero también pasa por un tema de agua. El agua es fundamental, el agua nos está llegando en malas condiciones, nos enfermamos, tomamos esa agua, aunque la calentemos, no sé, nos bañamos. Es decir, la pobreza es la raíz de todo. ¿Qué pasa cuando un gobierno no reconoce estos problemas y empieza solamente a atacar con programas parche? ¿Qué es estos programas que tú decías? Claro, o sea, ahí viene el tema, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, en una sola cuestión, ¿no es cierto? 84% más o menos de familias pobres, ¿no es cierto? En el área rural llega a 64% de familias pobres. Y esto tiene también que ver, también está involucrado, por ejemplo, el número de hijos que tienes. Eso está clarísimo. Mientras menos hijos tienes, más acceso a alimentación tienes. Hay un estudio de si tienes un solo hijo, cuánto llegas, digamos, a comer bien, y si tienes 5 hijos, cuánto dejas de comer. Entonces, aquí viene también una cuestión que hay que resaltar, y es que no hemos trabajado tampoco por el tema de control de natalidad. Las religiones se han opuesto al control de natalidad. La UNICEF dice que tenemos tranquilamente alimento para 7.000 millones de personas en el mundo, pero ya ahora estamos en 8.000 millones, es decir, que de entrada la propia UNICEF reconoce que hay un déficit de alimentación en 1.000 millones de personas. Es una cifra escalofriante, ¿no es cierto?, que no se tenga acceso a 1.000 millones de personas de entrada. Y luego aumenta el tema ahí de la desigualdad de acceso a alimentos, el tema cultural, el tema de ingresos bajos, de desempleo. También se puede hablar del tema de cómo afecta el desempleo a la desnutrición. Por supuesto, por Entonces, supuesto. tenemos todo un conjunto de situaciones que nos hacen ver que la desnutrición, a mí me han dicho, pero es que es obvio que es la pobreza. Ya, muy bien, es tan obvio, pero no han hecho nada. Entonces, claro, porque claro, obvio, es normal, sabemos, pero ¿qué pasa si sabemos si un gobierno no hace nada? César, me parece muy interesante el tema de la natalidad. Yo creo que esto lo hemos tocado también en otros programas y a veces la gente se pone un poquito dura en ese aspecto. ¿Qué pasa con la natalidad? ¿Por qué la religión se opone? ¿Acaso
por decirte, todavía tiene cierto poder dentro de los gobiernos? Bueno, yo pienso que, a ver, si es que manejamos cifras, ¿no es cierto? Hijos, un hijo, solo un hijo menor de 12 años, en una familia que tenga solo un hijo, digamos que tienes desnutrición en un 19% más o menos. Pero si tienes 5 hijos, la desnutrición llega hasta 35%. Claro, eso es... Entonces, tiene que ver lo uno con lo otro. Ahora, las religiones, yo, digamos, veo que la propuesta de la religión pasa por el tema este de la tradición de valores, o sea, tienes que tener todos los hijos que te mande la religión. Y entonces eso es una cuestión tremenda en los países en que estamos expuestos a una inequidad, a una injusticia, a violencia, etcétera, ¿no? Entonces yo sí creo que debe haber una campaña importante de disminución de la natalidad en el mundo. Por lo menos haciendo conciencia, ¿no? Exactamente. César, por lo menos haciendo conciencia, porque hay que ser responsable y también de pronto programas, educación sexual, también es un problema de fondo, ¿no? También es un tabú. A veces los papitos, no, a mi hijo usted no le va a venir a hablar de esas cosas, déjemelo para mí, pero en la casa tampoco lo hablan y hay un desconocimiento, hay una ignorancia total y creo que también es un problema de fondo, igual que la pobreza con la desnutrición, también tiene que ver un poco la desinformación y la falta del gobierno de ingresar con programas agresivos. Las mismas cifras y los mismos medios han dicho que este es el gobierno actual es el que menos inversión social ha hecho. Chuti. Entonces, no ha cumplido con el gasto que tienen que cumplir los diferentes sectores porque no ha completado, ni siquiera han gastado el dinero que tenían. Entonces, eso significa que no hay un interés real de solucionar los problemas sociales. Y si queremos solucionar el problema de la desnutrición, deberíamos pasar por resolver los problemas sociales, económicos, financieros. Y eso solo puedes si es que tienes una visión diferente de la organización del Estado. Claro. Y cuando dices eso, te etiquetan, ¿no? Enseguida. O te dicen, es que eres de tal sitio, de la izquierda. Y claro. Creo que en este momento el mundo no creo que está dividido así. Yo creo que está dividido en el tema de pobres y ricos y de intereses de los ricos. Y entonces, esa es una cuestión que nos está afectando en varios sectores. Si es que yo tengo un desempleo tremendamente impactante, las cifras oficiales hablan del 4%, las cifras extraoficiales dicen que de 7 de cada 10 personas en el Ecuador tienen subempleo o no tienen empleo. Eso significa que esas son personas que están expuestas a la violencia, a generar violencia o a tener violencia para ellos. Así Entonces, esa es una cuestión que no hemos logrado definir en los gobiernos, estos últimos al menos, porque no entendemos que lo que es la equidad y la repartición y la mejor oportunidad de adquirir mejores ingresos, mejor salario, etcétera, para que las personas tengan mejor acceso a alimentación. Está eso determinado así. Si es que tú ganas más, tienes mejores opciones de alimentación, de seguridad, baja la violencia. Y entonces, por ahí está la cuestión. Entonces, la desnutrición es parte de todo lo que estamos hablando, de estos sistemas de gobierno y digamos, de Estado y muchas veces de globalización del sistema socioeconómico financiero que afecta a los problemas de salud. Entonces, un país tan pobre como el nuestro, en que te bajan el presupuesto de salud y no tienes acceso a medicamentos de primera línea para cáncer o para ciertas enfermedades que tienes que usar medicamentos caros, entonces sí, nos afecta, por supuesto. Somos un país de economía débil, pero también somos un país de economía débil que priorizamos el pago, por ejemplo, de la deuda externa y no del pago de la deuda social interna. Ese es un tema bastante preocupante porque tenemos una reserva inmensa que si bien no pueden tocar todo, pero puchica, o sea, pues, un peñisquito, algo ahí, no sé, plata de los ecuatorianos, reserva uno.
tremendo. Ojalá que el gobierno, aunque la verdad creo que este no va a poder, ya han pasado 2 años y no cambia el círculo por dogmas, no sé, como tú decías, César, me parece un asunto muy claro. Creo que al final del camino la gente que necesita el impulso y el apoyo no está viendo si usted es de izquierda, no es de izquierda, de derecha, no es que, sino que actúe. El presidente Lasso aún tiene la gran oportunidad, pero parece que ya no quiere realmente tomarla. César Paz y Miño, muchísimas gracias por tu tiempo, mi querido amigo, tus palabras para despedirnos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que siempre, para no ser pesimista, creo que los programas de salud que se están implementando de alguna manera apoyan el tema de que estamos hablando de la desnutrición, pero tiene que estar junto a entender que el tema de la pobreza tiene que ser resuelto y esperemos que gane el Ecuador. Sí, sí, totalmente. 10 de la mañana, todos pendientes al partido. César, no va a ser la última, te vamos a molestar en otra ocasión para seguir hablando de temas de salud, de temas de interés, de temas de todo eso. Chao, César, muchas gracias. Chao, gracias. Así es, mis queridos amigos, ahí estuvo nuestro primer invitado.